Bien, la endometriosis se define como la presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Es decir, estamos hablando de que el endometrio se vuelve ectópico, está en otro lugar donde no le corresponde. Esta patología ha ido, entre comillas, un tanto en ascenso durante los últimos años y está empezando a tener mucha repercusión, puesto de que muchas de estas pacientes tienen una perspectiva de una alteración en la fertilidad. Además de que considera una de las tantas causas de dolor pélvico crónico que hace que el tratamiento sea de difícil manejo número uno, porque esta patología se diagnostica un poquito tarde. La bibliografía dice, ¿no?, que entre 5 a 8 años de haberse iniciado la endometriosis es que recién se diagnostica. Y este detalle también interfiere en que el tratamiento es complejo de realizarlo. El abordaje en sí también de la paciente con endometriosis es de minucioso cuidado y de múltiple estudio, y la clínica suele ser bastante inespecífica. ¿Por qué se produce una endometriosis? Y tenemos que tener en cuenta que hay varias teorías, de las cuales la más representativa es la teoría de Samson o aquella que habla de la menstruación retrógrada o el flujo retrógrado. Sabemos bastante bien de que la menstruación debería exteriorizarse por el cuello del útero, pero por alguna situación antiperistáltica haría de que la menstruación vaya, entre comillas, alrededor, digo, al revés, por la trompa y que el tejido endometrial se pueda implantar en otros lugares. Teniendo en cuenta de que el principal órgano en el cual hay afectación va a ser el ovario por la salida acerca de las trompas de falopio. ¿Ya? Esta es la teoría más acertada. Pero tenemos otras teorías que también hablan acerca de la probabilidad de la endometriosis. Una es la teoría metaplásica, que habla acerca del cambio de epitelio que puede tener el endometrio hacia tejidos contiguos, ¿no? Esto explicaría el por qué algunas pacientes que no necesariamente tienen factores de riesgo exclusivos, pero pueden llegar a tener endometriosis. Tenemos también aquellas pacientes que, digo, la teoría hematógena, que por alguna irradiación de la vía circulatoria podrían migrar el tejido endometrial a otro lado, ¿no? Como es en los casos que se ha descrito en pleura, se ha descrito en pericardio, en la endometriosis, sería uno. Otro está en función a los remanentes de los conductos de Müller. En la etapa embrionaria, los conductos de Müller son los encargados de formar los órganos de trompas, útero y el tercio superior del cuello del útero. Entonces, en alguna de estas células tal vez se irradió y se quedaron en otros lugares y evidentemente formó tejido endometrial que no era correspondiente al endometrio como tal. O por una extensión directa, ¿no?, que se pueda formar la endometriosis. Tenemos que tener en cuenta también que una vez que vemos las probables etiologías, hay un factor hormonal muy importante al momento de hablar de la endometriosis. Y es que la endometriosis es una enfermedad o estrógeno dependiente. Esto explica por qué no hay endometriosis en las etapas primordiales de la vida, es decir, en la niñez, y por qué también no encontramos endometriosis en casos de menopausia o más adelante. También interferiría en por qué las pacientes embarazadas como tal tampoco tendrían la chance de hacer la génesis de la endometriosis. Y que se llama que, más al contrario, un nivel rico de progesterona favorecería la irradiación de los implantes endometriósicos, porque un medio alto en contenido de progesterona produce atrofia endometrial. Este es un dato muy importante. También la endometriosis tiene un factor genético. Se ha demostrado que los antecedentes familiares de primer grado y hasta inclusive de segundo grado tienen una relación a que la paciente pueda presentar endometriosis, ¿ya?
Y en relación al factor genético, la bibliografía también nos dice que las pacientes con contaminación por dioxina tienen mayor chance de hacer endometriosis. De estos factores, uno de los más imprescindibles y prácticamente para entender la fisiopatología está en relación al factor inmunitario. En pacientes con endometriosis que hayan sido sometidas a una biopsia por laparoscopía, se ha demostrado de que el medio de ese peritoneo se encuentra muy elevado citoquinas proinflamatorias, ¿no? Como por ejemplo interleucina 1, interleucina 6 e interleucina 8. Ya de por sí tenemos que tener en cuenta de que el ambiente de la endometriosis es proinflamatorio, va a haber mucha inflamación y va a haber una sobrecarga de hierro. Esto debido al implante endometrial y va a generar un estrés oxidativo. El aumento de las citocinas con el estrés oxidativo hace que ese ambiente sea muy inflamatorio. Si bien aumentan circularmente los macrófagos, la actividad fagocítica de estos mismos está muy disminuida. Esto explicaría por qué la endometriosis no se puede limpiar por sí misma, porque hay situaciones como las citocinas y el estrés oxidativo que hacen de que los macrófagos no fagociten ese tejido ectópico y más al contrario pueda seguir creciendo y creciendo y creciendo. Hay factores de riesgo importantes para poder presentar endometriosis. La edad es uno que es prácticamente la edad reproductiva de la paciente. Es más frecuente en edades entre 25 hasta 35, si no me equivoco, hasta 32 años, dice la bibliografía, ¿ya? Pacientes con alteraciones del flujo menstrual, aquellas pacientes que tienen un flujo aumentado o pacientes que tienen un ciclo menstrual más corto, tienen más chance de hacer endometriosis. En relación al peso, pacientes altas y con un índice de masa corporal bajo tienen mayor chance de hacer endometriosis. Las pacientes que no tienen embarazo tienen más chances de hacer endometriosis, es decir, las pacientes nulíparas. Y como ya habíamos visto hace rato, antecedentes familiares de endometriosis, también hay chances de poder realizar esta misma. Tenemos que tener en cuenta, en función a la clínica y al examen físico, que la endometriosis es una enfermedad muy, en algunos casos, inespecífica, puesto de que su síntoma cardinal es el dolor pélvico, y a predominio del periodo menstrual, la dismenorrea. Pero múltiples patologías pueden presentar o bien dolor pélvico crónico o bien dismenorrea. De ahí es que algunos otros síntomas también son característicos. Hablemos primordialmente de la dismenorrea. La dismenorrea es progresiva y limitante. ¿Qué significa? Que cada vez le duele más a la paciente. Pasa el tiempo y le duele más y la paciente puede referir, doctor, me duele ahora la regla más de lo que me dolía el año pasado o el anteaño pasado o el anteaño pasado. Esa es la característica de ser progresiva. O que sea limitante, ¿qué significa? Que son pacientes que coinciden que la menstruación les imposibilita realizar sus actividades cotidianas, ¿no? Aquellas que dicen, doctor, prácticamente la menstruación me deja en cama. Otro de los síntomas es la dispareunia, el dolor durante la actividad sexual. Y el hecho de que haya dolor en la actividad sexual significaría de que esa endometriosis ya se implantó en relación al fondo de saco o a los tabiques que existen delante y detrás del útero. El que haya dispareunia siempre revelaría una irradiación mayor de la endometriosis. Y otro detalle importante es la infertilidad. Pacientes que no logran conseguir una gestación, ya habíamos visto hace rato por la fisiopatología, por un ambiente proinflamatorio con alto índice de sustancias de citoquinas, harían de que las pacientes no logran una gestación y que además puedan tener antecedentes de irregularidad menstrual. El examen físico se vuelve un tanto
igual de difícil acceso, puesto de que la endometriosis, al ser una enfermedad primordialmente microscópica y a la larga intraabdominal, pues múltiples patologías pueden simularla. Pero dentro del examen físico, ¿qué es lo que nos interesa realizar? El tacto vaginal. La movilización del cuello del útero en una primera instancia con presencia de dolor hablaría de afectación del tabique. Y si palpáramos mediante el tacto vaginal una masa, hablaríamos ya la presencia de un quiste endometriósico que la bibliografía lo llama como endometrioma. Es un quiste de contenido achocolatado, muy oloroso a la movilización y al tacto. La exploración abdominal puede referir el mismo abultamiento en función a una de las fosas ilíacas para un endometrioma o en algunos casos también puede haber signos indirectos de endometriosis en relación a la palpación abdominal, a los ruidos hidroaéreos, porque si esos tejidos endometriales se implantaron, por ejemplo, en peritoneo, pueden producir distensión abdominal, pueden producir constipación como síntomas digestivos. Puede producir síntomas urinarios si estos focos endometriósicos también se implantaron en uréteres, ¿no? Pacientes que van a tener disuria o alteraciones urinarias a predominio del periodo menstrual. Y en aquellas pacientes raras, pero con probable implantación de tejido endometriósico en pulmón, en pleura, van a presentar síntomas pulmonares. Por lo tanto, al momento de solicitar nuestras pruebas diagnósticas, tenemos que tener en cuenta los siguientes detalles. Que el gol estándar, es decir, el diagnóstico definitivo de la endometriosis, es la biopsia mediante una laparotomía o una laparoscopía. La bibliografía se apoya más en función a la laparoscopía por ser un método menos invasivo desde el punto de vista de diagnóstico y puesto que el tratamiento también está entre las alternativas, la electrofulguración de las lesiones que puedan haber. Por eso es que es más práctico y menos invasivo la laparoscopía. Pero también tenemos otros medios de diagnóstico que apoyan a un probable diagnóstico, como por ejemplo la dosificación de CA 125. Valores superiores a 30 unidades sobre litro serían sugestivos para la patología. Valores superiores a 100 son más sugestivos para cáncer de ovario. Por eso es que la bibliografía nos dice que es importante tener en cuenta los valores porque el diagnóstico diferencial para esta prueba justamente es el CA de ovario. Tenemos otro que es la ecografía. La ecografía en unos estadios iniciales no va a permitir hacer el diagnóstico de una endometriosis, puesto que pueden ser los focos microscópicos. Pero cuando es bastante sugestivo el diagnóstico para endometriosis, cuando tengo un endometrioma. Y el endometrioma se ve prácticamente este patrón de vidrio esmerilado, y cuando hay quiste endometriósico es porque la paciente ha cursado con endometriosis y ha evolucionado hacia un quiste. Otro método de diagnóstico es la resonancia magnética. Su sensibilidad es mucho superior a la ecografía, pero evidentemente con un costo superior. Pero ¿qué podríamos ver en una resonancia magnética? Ya focos endometriósicos profundos con la presencia de nódulos y tabiques. Esa es la gran ventaja de realizar una resonancia magnética. Y que cuando tenemos una endometriosis profunda es porque ya hay lesiones mayores a 5 milímetros. Al momento de realizar una laparoscopía, también podríamos ver el tipo de lesiones que tenemos, ¿no? Como por ejemplo las lesiones rojas que son de inicial evolución. Por lo general, las lesiones rojas van a ocupar los ligamentos anchos y uterosacros y la superficie del órgano que esté afectando. Estos focos están bastante comprometidos de glándulas endometriales. Luego, conforme pase el tiempo, van a pasar a lesiones negras. Es una lesión intermedia entre la lesión roja y la lesión blanca,
carece un poco menos de glándulas endometriales, pero está más infiltrado el parénquima. Mientras que en las lesiones blancas hay lesiones ya de fibrosis, defectos peritoneales con hemosiderina, aquí se encuentran inclusive las lesiones de café con leche, ¿no? Las lesiones blancas que ya no tienen tanto tejido endometrial, pero ya se ha formado una fibrosis muy importante. La clasificación de la endometriosis se basa en la Sociedad de Medicina Reproductiva, quien estableció con unos parámetros de puntaje que puedan volverse en una endometriosis mínima del puntaje de 1 a 5, leve del 6 al 15, moderada del 16 al 40 y de severa que sea mayor a 40 el puntaje, donde los parámetros para valorar justamente este puntaje están en función a tres situaciones: la endometriosis como tal, la presencia de adherencias o la presencia de alteración del fondo de saco de Douglas. En función a la endometriosis, puede ser superficial y profunda o puede ser la afectación ovárica superficial o la presencia de un quiste. Miren, aquí podemos ver las lesiones profundas y las lesiones del quiste ovárico son las que tienen mayor puntaje. Siempre las lesiones superficiales tienen menos tendencia al puntaje. En relación a las adherencias, que se llama, aquí podemos ver que adherencias laxas, ¿no? Ya sea de trompa o de ovario, tienen puntajes menores. Adherencias firmes tienen mayor puntaje. Esto en relación al compromiso del menos de un tercio, entre un tercio a dos tercios o que sea más de dos tercios las adherencias con órganos vecinos. En relación al fondo de saco de Douglas, una obliteración parcial del fondo de saco de Douglas solo tendría un puntaje de 4. Pero miren, aquí podemos ver netamente a 40 puntos si solamente estuviera obliterado el fondo de saco de Douglas en su totalidad. Entonces recordemos que estos puntajes hacen las cuatro clasificaciones para la endometriosis. Por lo tanto, es importante tener en cuenta cómo vamos a hacer el tratamiento de una endometriosis. Y para la endometriosis tenemos dos alternativas: un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. Teniendo en cuenta que el tratamiento quirúrgico logra una remisión más pronta y más exacta de los focos endometriósicos, incluido del quiste. Pero primero hablemos de los tratamientos médicos porque muchas de las veces la endometriosis no necesariamente presenta un endometrioma o adherencias muy importantes que sugieran el tratamiento quirúrgico. La primera línea de tratamiento está, que se llama en función a los anticonceptivos orales. Y tenemos los combinados, los estrógeno con progesterona. Siempre el anticonceptivo debe de tener progesterona, ¿ya? La ventaja del anticonceptivo es que disminuye el dolor, es decir, disminuye la signosintomatología, pero el hecho de que tal vez tenga el estrógeno no disminuye la magnitud de la lesión. Ese es tal vez la desventaja del anticonceptivo oral. Luego estamos con progestinas puras, porque ya habíamos visto de que produce atrofia endometrial. Esta sería su principal ventaja. Además de que los anticonceptivos por el estrógeno en pacientes que son perimenopáusicas, que tienen hipertensión arterial, dislipidemias, factores tromboembólicos, no podríamos utilizar, ¿no? Aquí se benefician. Dentro de las progestinas hay varias, ¿no? La medroxiprogesterona, la dihidrogesterona, el megestrol, la norepinefrina, el desogestrel, el dienogest, que es el que en la actualidad se utilizan bastante, el levonorgestrel, este es más utilizado en implantes o en DIUs intradérmicos, intrauterinos con este componente, el etronogestel o el gestrinoma. Este último, dice la bibliografía, tendría un ligero mecanismo de acción al igual que los análogos de la GnRH, pero es de difícil uso.
Entonces, esta es la gran ventaja en relación a los anticonceptivos que sí puede utilizarse en pacientes con factores de riesgo. Otro método, medicamento que podemos utilizar son los análogos de la GnRH. Si bien el mecanismo de acción es inducir inmediatamente la elevación de gonadotrofinas, luego las suprime. Y al suprimir las gonadotrofinas, uno, ayudaría a que también disminuya el estrógeno circulante en los focos endometriósicos. Ayuda bastante bien, inclusive en pacientes que desean tener fertilidad, ¿ya? Para disminuir también el dolor y esos focos endometriósicos. La gran desventaja de utilizar análogos de la GnRH es que produce síntomas similares al climaterio, ¿no? La paciente va a presentar sofocos, va a presentar sequedad vaginal, puede presentar sueño por el día, insomnio por la noche. Por ese tal vez detalle es difícil utilizar los análogos de la GnRH, pero funcionan bastante bien en aquellas pacientes que sí desean embarazo, ¿no? Otro medicamento utilizado es el danazol, ¿no? Que son los derivados de los andrógenos. Y también podemos utilizar analgésicos antiinflamatorios. Se ha demostrado que disminuye el dolor, pero no tendría una actividad importante sobre los focos endometriósicos. Desde el punto de vista quirúrgico, tenemos que tener en cuenta las siguientes perspectivas quirúrgicas. Número uno, la quistectomía de un quiste endometriósico. La gran ventaja de la quistectomía es que favorece el dolor y el retirar el quiste disminuye también que haya promulgación de los focos endometriósicos. Es una gran alternativa. Pero también tenemos el drenaje simple del quiste, que el drenaje tiene que acompañarse de electrofulguración y además de la utilización de análogos de la GnRH. El solo drenaje de por sí solito puede causar recidivas hasta inclusive en 3 meses. Y otro detalle quirúrgico es la electrofulguración de los focos endometriósicos, teniendo en cuenta de que este tipo de pacientes además tiene que tener un manejo multidisciplinario porque habría que hacer dieta, hay que hacer tratamiento con anticonceptivos o progestinas o análogos de la GnRH a la par, habría que modificar su dieta, todos estos detalles. Y que en algunos casos muy severos y que la paciente además no desearía tener familia, la histerectomía también es una probabilidad terapéutica. De las menos usadas, pero siempre y cuando cumpla los requisitos. Ahora hablemos un poquitito de la adenomiosis. Si bien tiene una fisiopatología un poco diferente, pero al final de cuentas es la infiltración miometrial por tejido endometrial, es decir, como si fuera una endometriosis interna, ¿ya? Lo que puede producir la adenomiosis es un aumento del peristaltismo y una razón de hiperestrogenismo dentro de ese útero. Son pacientes que tienen mayor acentuación en función a los síntomas como dolor pélvico crónico y datos de infertilidad también, ¿no? Porque el aumento del al peristaltismo haría de que no se pueda lograr una adecuada implantación, pero los síntomas prácticamente siguen siendo los mismos en función al dolor pélvico crónico, pero lo que sí destacaría de diferencia en relación a la endometriosis es que estas pacientes tienen menometrorragia, que es menstruaciones abundantes, ¿ya? Para el diagnóstico podemos utilizar la ecografía, ¿no? Aquí podemos ver un útero aumentado de tamaño con una presencia de unos quistes alrededor del tejido miometrial y el diagnóstico también de elección sería con resonancia magnética, que al igual que la endometriosis aumenta la sensibilidad, pero es más costoso evidentemente. Para el tratamiento sería terapia hormonal con los mismos medicamentos que habíamos visto en endometriosis, donde la alternativa terapéutica está en lo quirúrgico. Podríamos realizar embolización de la arteria uterina o definitivamente la histerectomía es el tratamiento de elección en adenomiosis, especialmente en casos de que la paciente no deseara progenie, es decir, fertilidad.
Bueno, doctores, aquí tenemos nuestro casito clínico. Ay, perdón, perdón. Alguien tocó la pantalla. Bien. Nuevamente tenemos una paciente de 28 años de edad, antecedentes de ningún embarazo previo. Dismenorrea progresiva desde hace 3 años. En los últimos meses refiere náuseas y vómitos de tipo alimenticio de forma esporádica y constipación a predominio del periodo menstrual. Refiere de que a pesar de no usar un método anticonceptivo, no logra un embarazo. Signos vitales estables y a la exploración física es un abdomen con leve distensión sin la presencia de irritación peritoneal. Sí, laboratorios aparentemente normales a la espera de su CA 125. La ecografía reporta un quiste de ovario izquierdo de 2 centímetros con patrón de vidrio esmerilado y la paciente es de actividad de cajera de banco. Doctora María, le pido por favor su preguntita, guárdemela para el final. Ahí vamos a hacer las consultitas. Me gustaría que hablemos acerca de este caso clínico, que muchos están colocando que por el ecografía es un endometrioma, ¿no? Tiene el patrón para ser un endometrioma. ¿Qué más doctores logran determinar de este caso? Prácticamente la ecografía está dando el diagnóstico de esta patología, pero ¿qué más tienen? ¿Qué más logran notar? ¿Habrán factores de riesgo? ¿Sus síntomas serán sugerentes para esto? Ya, uno es importante que no tiene embarazos previos, ¿no? Que a pesar de no usar un método anticonceptivo, pareciera de que hay un trastorno de fertilidad de base. ¿Algo más? Alguien coloca implantación intestinal, es muy probable. ¿Por qué? Porque tiene más que aparte de la dismenorrea progresiva, hay síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, constipación. Muy bien, la edad es otro factor como para que esta paciente pueda tener endometriosis. Bien, bien, doctores. Eso. Siempre es importante valorar los factores de riesgo, la signosintomatología, ¿no? Si bien la ecografía nos decía prácticamente el diagnóstico aquí, pero siempre es imprescindible valorar también los otros detalles. Bueno, doctores, comencemos con nuestras preguntitas, que se llama, ustedes son dueños del chat, así que ya conocen la hermenéutica. ¿Cuál de los siguientes es un síntoma característico de endometriosis? Amenorrea, diarrea, oliguria, dispareunia o leucorrea. Va. Dispareunia. La dispareunia, especialmente de tipo profundo, es uno de los síntomas más frecuentes y específicos en mujeres con endometriosis, debido a los implantes localizados en fondo de saco o ligamentos uterosacros. ¿Qué marcador puede elevarse con mujeres con endometriosis? Sea 125, HCG, FSH, antígeno prostático, testosterona. Vamos, ya no tiene mucho. Sea 125. Aunque inespecífico, el CA 125 puede elevarse en casos de endometriosis, especialmente en formas avanzadas. No se utiliza para el diagnóstico, pero puede apoyar el seguimiento.
¿Cuál es el método diagnóstico definitivo para la endometriosis? Ecografía transvaginal, resonancia magnética, histeroscopía, marcadores séricos o laparoscopía para biopsia. Biopsia por laparoscopía. La laparoscopía permite visualización directa de los implantes endometriósicos y la toma de biopsia para confirmación histológica, siendo el método de diagnóstico de elección. ¿Cuál es el tratamiento hormonal más comúnmente utilizado en endometriosis? Estrógenos, andrógenos, progesterona, antagonistas dopaminérgicos o corticoides. Si fuera estrógeno puro, la verdad no sirve para nada, doctores, ¿ya? Si es combinado, podría ahí ser la alternativa. Pero la bibliografía también nos refiere, ¿no? Que por evitar los factores de riesgo, los más utilizados son los progestágenos. Los tratamientos hormonales que contienen progestágenos suprimen la ovulación y disminuyen la actividad del endometrio ectópico, perdón, aliviando los síntomas. Entonces, sí, son progestágenos. ¿Cuál es el tratamiento definitivo de la adenomiosis en mujeres sin deseo reproductivo? Electrofulguración, ablación endometrial, histerectomía, biopsia por laparoscopía o la inserción de una T de cobre. La histerectomía. La histerectomía es el tratamiento definitivo para la adenomiosis en pacientes que no desean fertilidad, ya que elimina la fuente del sangrado y del dolor. ¿Qué hallazgo puede observarse en la ecografía de una paciente con adenomiosis? Útero hiperecogénico, miometrio con quistes anecoicos, útero pequeño y atrófico, cavidad endometrial distendida o endometrio adelgazado. Miometrio con quistes anecoicos. La adenomiosis puede mostrar pequeñas áreas anecoicas en el miometrio correspondiente a glándulas endometriales ectópicas. ¿Qué hormona está implicada en la patogenia de la endometriosis? Cortisol, progesterona, estrógenos, folículo estimulante o luteinizante. Los estrógenos, ¿no? La endometriosis es una enfermedad estrógeno dependiente, ya que estas hormonas estimulan el crecimiento del tejido endometrial ectópico. ¿Cuál es el efecto de los anticonceptivos orales combinados en la endometriosis?
Estimulan el crecimiento del tejido ectópico, reducen el riesgo de adenomiosis, disminuyen el dolor y el volumen menstrual, inducen menopausia precoz o aumentan los niveles de inhibina. Sí, disminuyen el dolor y el volumen menstrual. Los anticonceptivos orales suprimen la ovulación y reducen la exposición estrogénica, mejorando los síntomas de la endometriosis. Para el tratamiento médico más utilizado, ¿cuál es el tratamiento médico más utilizado para inducir pseudomenopausia en pacientes con endometriosis severa? Danazol, anticonceptivos orales, bromocriptina, agonistas de la GnRH o progestágenos. Agonistas de la GnRH. Los agonistas de la GnRH suprimen la secreción de gonadotrofinas, disminuyen la producción de estrógeno y producen un estado pseudomenopáusico que es reversible. ¿Qué otro síntoma, además de dolor pélvico crónico, es común en mujeres con endometriosis? Dolor lumbar al esfuerzo, disuria cíclica, secreción fétida, prurito vulvar o incontinencia urinaria. Disuria cíclica. Cuando los implantes endometriósicos afectan la vejiga o el área vesico-uterina, pueden causar disuria especialmente durante la menstruación. ¿Cuál es el principal mecanismo fisiopatológico de la adenomiosis? Metaplasia del epitelio endometrial, migración linfática del tejido endometrial, invasión directa del endometrio al miometrio, alteración de los conductos de Müller o atrofia del endometrio basal. Invasión directa del endometrio al miometrio. En la adenomiosis, el tejido endometrial invade el miometrio generando útero aumentado de tamaño, dolor y sangrado uterino anormal. ¿Qué factor se asocia con mayor riesgo de recurrencia de endometriosis? Uso de anticonceptivos orales, electrofulguración de implantes, edad mayor de 40 años, drenaje de un quiste o análogos de la GnRH. El solo drenaje del quiste. La ausencia de tratamiento médico después de un drenaje de quiste sin electrofulguración aumenta el riesgo de recurrencia de la endometriosis. Sí o sí hay que quemar esa cápsula y además darle tratamiento si solo haríamos drenaje.
¿Cuál de los siguientes hallazgos no se asocia típicamente a endometriosis? Dispareunia, hipermenorrea, infertilidad, dolor pélvico, constipación. Sí, la hipermenorrea. La hipermenorrea es más característica de la adenomiosis. La endometriosis suele asociarse a dismenorrea, dispareunia e infertilidad. ¿Qué tipo de dismenorrea es característica de la endometriosis? Intermitente no relacionada al ciclo, leve y de corta duración, primaria sin causa orgánica, secundaria progresiva e incapacitante o relacionada a infecciones. Si es secundaria, progresiva e incapacitante además. La dismenorrea secundaria en la endometriosis suele ser severa, persistente, aumenta con el tiempo, interfiriendo en la calidad de vida. Una de las siguientes no forma parte de la inflamación en la fisiopatología de la endometriosis. Estrés oxidativo, sobrecarga de hierro, aumento de interleucinas, aumento de macrófagos o aumento de la capacidad fagocítica. Aumento de la capacidad fagocítica. La sobrecarga de hierro incrementa la actividad inflamatoria de los macrófagos y dicha actividad altera la capacidad fagocítica de estos últimos, impidiendo una adecuada limpieza de la cavidad pélvica. Uno de los siguientes no es un factor de riesgo de la endometriosis. Obesidad, ciclo menstrual corto, multíparas, familiares con endometriosis o edad reproductiva. Por si acaso hay una respuesta más ya. Aquí hay dos respuestas. Y sí, la mayoría está de acuerdo, está bien, es la multiparidad, pero el otro es la obesidad también, doctores, ¿ya? También se reporta mayor riesgo de endometriosis en mujeres altas con bajo índice de masa corporal. Ahí sé, está bien, doctores, también es la multiparidad acá. Los parches peritoneales café con leche son característicos de la lesión endometriósica, lesiones rojas, lesiones negras, lesiones blancas, el endometrioma o la adenomiosis. Lesiones blancas. Los parches peritoneales café con leche con pigmentos de hemosiderina son característicos de la lesión blanca de la endometriosis. La obliteración total del fondo de saco de Douglas en la lesión de la endometriosis corresponde a endometriosis mínima, endometriosis leve, endometriosis moderada, endometriosis grave o adenomiosis focal.
Endometriosis severa. La obliteración parcial del fondo de saco de Douglas corresponde a una clasificación de 4, mientras que la obliteración total corresponde a un puntaje de 40, considerando esta última sola como dato de endometriosis severa. El tratamiento de pacientes con endometriosis y con deseos de gestación se realiza con qué medicación? Progestágenos, anticonceptivos combinados, análogos de la GnRH, el danazol, el ibuprofeno. Sí, los análogos de la GnRH. En pacientes con infertilidad y endometriosis se ha demostrado mayor posibilidad de embarazos con análogos de la GnRH. Muchísimas gracias, doctores, por su atención.